Mauricio, ¿crees o piensas que el hecho de que los trans se sientan de otro sexo es lógico? Es que no tiene nada que ver con la lógica. Si tú te sientes así, te sientes así. Ya, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Fíjate, aquí hemos hablado, porque en este canal se ha hablado de todo y con gente de todo. Y cuando ven ustedes la lista de entrevistas que tenemos, cuidado. Aquí ha estado Melanova, que es, él dice, él dice que le hablen como él y que él es un hombre que transicionó a mujer y que es antitransición, pero es transgénero. Y hemos hablado ampliamente sobre el tema. Si alguien está convencido de que si alguien nace con los hombres XY y con el aparato genital masculino, pero está convencido, su cabeza dice que es una mujer, dale, está bien que lo sea. Que quede claro que es una mujer trans, no, nada más. Pero por supuesto, y no tiene por qué perder ningún derecho, ni tiene por qué no poder querer a la gente que quiera, ni tiene por qué no tener la vida que quiere, y si quiere transicionar y hacerse cirugías y demás, está en todo su derecho como adulto y vigilado por psicólogos que sepan, pues, que puedan determinar si realmente quiere eso o solo cree que lo quiere, que nos pasa a veces. Lo mismo que en la eutanasia, cuando alguien quiere que él finalice su vida, pues ahí se le valora psicológicamente para ver si lo que no tiene es una depresión brutal y una vez en la depresión querría seguir viviendo. Hay formas, sabemos ya de esto. Pero de ahí en fuera, la lógica a mí me da exactamente igual. Se te tiene derecho a ser feliz y eso es lo que más me preocupa a mí. Cuando tu felicidad depende de hacer infelices a otros o de ser injusto con otros, no estoy de acuerdo. Pero esto no le quita nada. Mira, tengo una amiga que cuando la conocí pues era un chico y del grupo del BBS, del tablón de anuncios, del tablón electrónico, donde conocía al grupo de amigos que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Y yo lo conocí como un chico y un día, bueno, a veces comíamos, tuvimos algunas reuniones para desvirtualizarnos, de las que hablé incluso en el video de los jesuitas, y dejamos de vernos un tiempo y un día quedamos de reunirnos en, el, en la cantina La Ópera para comer. Y de pronto apareció en el tablón de mensajes este compañero y dijo, ¿les molesta si voy de minifalda? Y dijo, por mí, como si vienes de tutú, pues yo lo que quiero es verte a ti, conversar contigo, me da igual cómo vengas vestido. Había empezado su transición hace 30 años. Que eso es para quitarse el sombrero, porque sufrió lo indecible, era informática, y el trabajo le costó que sus clientes aceptaran o que era una mujer, Alejandra. Pero fue verdaderamente heroico que hace 30 años hiciera su transición, ¿no? Voy a tener algo en contra de esa gente, no tengo nada en contra de nadie. Cada quien vive su vida feliz como quiere y si logra la felicidad, que les duele a los amargados, ¿no? Así que la lógica no creo que tenga nada que ver.